12ª parte. La cristiandad encontrada agitada o revolucionada. Estudios en el libro de los jueces. Es un placer compartir junto a ustedes estos hermosos comentarios que fueron escritos durante los primeros días del derramamiento de la lluvia tardía del Espíritu de Dios, siendo de gran bendición para aquel entonces y continúan aún iluminando al lector y oyente en este tiempo presente. Ahora presentado en su versión podcast para el sostenimiento sustentable de esta generación presente en este sexto día dispensacional, esperando así la venida de nuestro Señor Jesucristo. En la continuidad de nuestro presente estudio del libro de los jueces, seguimos desarrollando los respectivos sucesos del capítulo 3. En la emisión pasada hemos considerado el peligro de dejar el amor preeminente, donde el Señor Jesucristo ya no es el único supremo objeto atractivo del corazón, sino que otras personas, ambiciones, intereses propios, comparten su lugar. Así luego notamos que gradualmente lo desplazamos por completo hasta que, como Israel, nosotros también olvidamos y el Señor debe entrar y tomar parte en el asunto. Así leemos la referencia en Jueces capítulo 3, verso 8. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán-Risataín, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán-Risataín 8 años. Ahora nos preguntamos, ¿quién es este opresor con el nombre extraño y qué debemos aprender de este suceso a Israel? No hay otra mención de él en las Escrituras. Por lo tanto, debemos aprender el significado de su nombre. No hay incertidumbre en cuanto a su significado. Es claramente la oscuridad de la doble maldad o iniquidad. Y el pueblo del Señor, siendo entregado en su mano, significa que están en la esclavitud de su antiguo capataz, las tinieblas. Pero ahora es de dos maneras. Esto no es mera oscuridad natural, es mucho más que esto. Es luz rechazada, apartada, y esta es la peor forma de oscuridad. Si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuán grande es esa oscuridad? Leemos en Mateo capítulo 6, verso 23. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Si la luz que hemos recibido no ha alumbrado realmente, si hemos tenido el resplandor en nosotros y hemos amado más las tinieblas que la luz, entonces nuestro caso es doblemente malo. En la iglesia primitiva leemos de muchos que estaban en peligro por este mismo enemigo. A los Gálatas se les advirtió acerca de este hombre. Gálatas capítulo 4, verso 9 de la versión King James traducida. Pero ahora que habéis conocido a Dios, o más bien habéis sido conocidos por Él, ¿cómo os volvéis a los elementos débiles y miserables, a los que deseáis volver a ser esclavos? Leemos la misma referencia en la versión revisada, Gálatas capítulo 4, verso 9. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis? De nuevo, a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar. Y a los hebreos se advirtió acerca de este enemigo. Leemos también de la versión King James traducida, Hebreos capítulo 6, verso 4 y verso 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial se aparten para renovarse de nuevo para arrepentimiento. Y ahora leeremos la misma cita en la versión Reina Valera 1960, Hebreos capítulo 6, verso 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, verso 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Más claramente que todo, vemos esta doble maldad o doble iniquidad ejemplificada en 2 Timoteo capítulo 3. Leeremos en 2 Timoteo capítulo 3, verso 1 al 2 y verso 5 de la versión King James traducida. También debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, fanfarrones, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. Leeremos la misma cita en la versión revisada en 1960. También debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos.
2 Timoteo capítulo 3, verso 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Verso 3. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. En esta lista tenemos las mismas abominaciones mencionadas que caracterizan a los paganos. Romanos capítulo 1, verso 29 al 31, y vamos a leer esta referencia de la versión revisada. Verso 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Verso 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Verso 31. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Pero aquí está conectado con una apariencia de piedad. 2 Timoteo capítulo 3, verso 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Qué es el pleno desarrollo de las tinieblas de la doble maldad? Las semillas de la condición anterior fueron sembradas al comienzo mismo de esta dispensación. Aquí está la cosecha. Cushan-Rishathaim es rey de Mesopotamia, o como leemos en el margen, Aram-Naharaim, de la versión moderna. Este último significa la tierra exaltada de los dos ríos. Es la tierra que se levanta a causa de sus dos ríos, de lo que depende. Observa el mismo plural en el nombre de su especie, dos ríos y doble maldad o doble iniquidad. Este pueblo de Israel había sido liberado de una tierra, Egipto, cuya gloria estaba en su único río, el Nilo. Era independiente del cielo porque no llovía sobre ella, pero su río se desbordó enviando sus aguas fertilizadoras y refrescantes sobre las arenas del desierto, enriqueciendo y fecundando la tierra. Ella no sabía de dónde venía ese río, pero ella sabía que no dependía de la lluvia del cielo, y esta era su jactancia. Mi río es mío y lo he hecho para mí. Ezequiel capítulo 29, verso 3 de la versión King James. Podemos leerlo también de la versión revisada. Habla y di: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra ti, Faraón rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: mío es el Nilo, pues yo lo hice. Qué perfecta ilustración del hombre natural en su separación de Dios, recibiendo constantemente bendiciones, pero tan ciegamente como las bestias, sin ningún reconocimiento verdadero de dónde vienen, excepto con la certeza de que no son de Dios. Es cierto que en los últimos años los hombres han afirmado haber descubierto el nacimiento del río Nilo, así como en sus investigaciones científicas han encontrado aparentemente una simple razón natural para todo, dejando de esta manera a Dios fuera de sus cálculos. Nos dicen que el río simplemente proviene de una cadena de lagos en el extremo sur. Estas son la fuente del Nilo, pero aún surge la pregunta problemática: ¿pero de dónde vienen los lagos? Tampoco es suficiente saber que están llenos de miles de riachuelos y manantiales, porque aún queda la pregunta de dónde son estos últimos. ¿Se autoabastecen? Y ahora, como la pregunta que el Señor hace a los escribas y fariseos en cuanto al bautismo de Juan, la respuesta debe ser del cielo o de los hombres. El hombre de ciencia, o Egipto, está verdaderamente en un dilema, porque si dice del cielo diremos, ¿por qué pues no creéis? Y si es de los hombres, todos los hombres lo tendrían por necio. Sí, por poco que el hombre desee reconocer el hecho, depende absolutamente de Dios para todas sus bendiciones, tanto naturales como espirituales. Y estas dos esferas están figuradas por esta tierra alta de dos ríos, que ahora proporciona al opresor. No habla simplemente de la independencia de Dios con respecto a las bendiciones naturales, sino como abandonándolo en las cosas espirituales también. La iglesia dejó su primer amor, o porción como vemos aquí en este relato. El amor preeminente, Jesús, su Señor, ya no le era absolutamente necesario. Ella podía arreglársela sin él, ya que tenía otros recursos suficientes terrenales, rica y enriquecida en bienes y sin necesidad de nada. Podemos leer esta referencia en Apocalipsis capítulo 3, verso 17 de la versión King James revisada.
Soy rica y enriquecida en bienes y de nada tengo necesidad. La misma versión es la versión revisada en 1960. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero esto lleva al cautiverio, así como con Israel. Y esto es peor que su primera esclavitud, porque han tenido la luz, la libertad de depender de Dios y encontrar lo suficiente para cualquier circunstancia. Y en cuanto a mayor luz, mayor la condenación por no andar en ella. La tierra de los dos ríos está así doblemente provista. No falta por ningún lado. Bien se llama Aram, levantado, y habla verdaderamente de la completa independencia de Dios, en todo olvidándose de Dios, y así Israel forja sus propias cadenas, queda cautivo a las tinieblas de doble maldad. Y este es el opresor que siempre se enseñorea de esa tierra que se levanta porque es independiente de Dios. Gracias al Señor por la exposición de su palabra que siempre alumbra. Por ahora dejaremos por aquí confiando plenamente en el Señor para la comprensión de su palabra. El Señor bendiga ricamente a cada uno. Amén y amén.